Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo historias y pasajes de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Y hoy les quiero leer El reto de la muerte, Nietzsche, Camus y Jaspers. Espero que les guste. Aunque no podía anticipar lo que las reseñas biográficas de los filósofos mostrarían, o a qué generalizaciones llevarían estas como grupo, los resultados no me sorprenden, pues a menudo he reflexionado sobre la conexión entre la vida y el pensamiento de los filósofos, lo negativo en sus vidas, sus separaciones, sus depresiones y sus limitaciones sexuales aparece muy claramente. Sin embargo, para nosotros y para ellos, la principal importancia de esto negativo es que actúa como el reto, cuya respuesta constituyen sus filosofías. La forma suprema de reto la constituye la muerte. Y por tanto quisiera ejemplificar el reto y la respuesta recordando a tres filósofos, Nietzsche, Camus y Jaspers, que filosofaron en abierta respuesta a la amenaza de la muerte. Una advertencia antes de asumir los riesgos en general. La asunción de riesgos menores, que constituye una parte inherente al juego, es vigorizante y placentera. La deliberada asunción de riesgos mayores, por el contrario, es rara, pero hay personas que necesitan experimentar que sus vidas están dominadas por una gran presión. La explicación de esta necesidad suya puede hallarse en el hecho de que el dominio de la presión externa les compensa de antiguas ansiedades, quizá porque la vuelta del peligro o la seguridad renueva el sentimiento de seguridad de uno. Alternativamente, la explicación puede ser que, para superar el miedo, uno coordina sus potencias y llega a una experiencia tan intensa que se hace adicto a ella, pues crea un yo que por momentos está a la altura de las fantasías de uno. Un alpinista habla de esta inclinación a indagar, este impulso a ir más arriba de lo necesario, esta innata capacidad para hacerlo, la alegría íntima que se siente cuando se hace y la destreza estimulante que produce una adicción semejante a la del ballet, que adquiere el escalador frente al peligro. El escalador está comprometido en la exploración de su reacción ante la experiencia nueva y a veces ardua. Escalar. Puede decir, tal como yo supongo a la vida misma, es un constante proceso de descubrimiento, de dilatación para encontrar nuevos límites. Un escalador explica que él se ha servido de su deporte, como yo creo que los filósofos se han servido de la filosofía para entenderse a sí mismos. Los filósofos son como los montañeros. Podría presentar este tema recordando que al menos un filósofo osado, Berkeley, había sido un osado montañero de esbelto físico, aunque fuerte y duro como los clavos, que por 2 veces atravesó con peligro los Alpes en invierno, y que tanto Wittgenstein como Popper fueron montañeros. Es cierto que los montañeros literales son raros entre los hombres propensos a la abstracción que nos ocupan, pero más de uno estaría de acuerdo con Husserl cuando éste decía que la búsqueda radical de la verdad por el filósofo le exige arriesgar su vida por ella, pues los filósofos y otros intelectuales, especialmente los grandes, asumen deliberados riesgos intelectuales y se ponen a sí mismos en peligro, a veces incluso físicamente, para alcanzar el poder intelectual y el autodominio, que es también, como en el escalador de montañas, un dominio del mundo, y como al escalador a menudo les impulsa la fantasía de que escalarán un pico del Himalaya y dominarán toda la existencia, los riesgos a que se someten y el precio que pagan aumenta su satisfacción cuando sienten que han realizado algo con valor intelectual. Wittgenstein, por tanto, respetaba a Russell por haber exclamado: la lógica es el infierno. Él mismo pensaba que la medida de la grandeza de un hombre se daría en términos de lo que su trabajo le costase. En el punto extremo, los filósofos cortejan a la muerte, o más bien, explotan su temor a ella para aumentar sus esfuerzos y su satisfacción y su autoestima. Por ejemplo, Nietzsche explota su dolor y su miedo constantemente masoquista y creativamente, como repetiré en un contexto diferente. Le escribe a un médico: mi existencia es una terrible condena. Hace tiempo que la habría mandado a paseo si no hubiera estado haciendo las más instructivas pruebas y experimentos en el terreno intelectual y moral, precisamente en esta condición de sufrimiento y casi absoluta renuncia. Esta alegría
sedienta de conocimiento, me lleva a alturas en las que me sobrepongo a todos los tormentos y a toda la desesperación. Unos cuantos años después, un amigo de Nietzsche escribe que éste se habría ya suicidado mucho tiempo antes si no fuese por su propósito de convertir en oro la escoria de su triste suerte. Hacia el final de su vida de cordura, Nietzsche le escribe a George Brand, en quien le encanta encontrar un admirador: últimamente mi enfermedad me ha sido de gran utilidad. Me he liberado, me ha devuelto el coraje para ser yo mismo. Camus cita y en cierta medida sigue a Nietzsche, pero su preocupación por la muerte procede de él mismo. Supongo que de la pérdida de su padre, cuando él solo contaba 9 meses de edad, de su enfermedad y de su constante tentación al suicidio. La afirmación en que comienza el mito de Sísifo, de que no hay más que un problema filosófico auténticamente serio, y ese es el suicidio, expresa un auténtico problema personal intelectualizado y al que quizás escapa con su filosofización sobre él. Él dice: mediante la mera actividad de la conciencia transformo en regla de vida lo que era una invitación a la muerte y descarto el suicidio. Para él, como para Nietzsche, ese giro le dio a la vida su valor. Como Camus, Jasper recibió la influencia de Nietzsche, pero como él, solo porque sus experiencias facilitaban la recepción de la influencia de Nietzsche. Desde la infancia, Jasper tuvo ciertas dificultades respiratorias. A los 18 años se llegó a la conclusión de que padecía de bronquiectasia, definida por Webster como una inflamación o degeneración crónica de uno o más bronquios o bronquiolos, caracterizada por la dilatación y pérdida de elasticidad de las paredes. El mismo año, a los 18 años, Jasper sufrió un derrame bronquial frecuentemente repetido. No solo tenía problemas con los pulmones, pues su corazón siempre había sido muy débil, y en su determinación de crecer sano lo había fatigado excesivamente, hasta el punto de que cuando daba clase tenía que detenerse para recobrar fuerzas. No sorprende que diga: para mí la enfermedad era un destino. Muy afortunadamente tuvo un padre protector y una amante madre. Él dice que primero el amor de su madre y luego el de su esposa le dieron la voluntad de vivir y el valor y el deseo para ser activo, pero su enfermedad le mantuvo apartado de muchas actividades normales. Tuvo incluso que aprender a estudiar de un modo relajado y depender de la aprehensión de los elementos esenciales y de la inspiración repentina. Quizá debido a su debilidad, la protección que se le dio y su naturaleza contemplativa, comenzó a estudiar a los grandes muertos y al mismo tiempo a cultivar su muy temprana ambición de convertirse en uno de los grandes, él mismo. La relación entre su enfermedad y su filosofía es manifiesta y considerable. Lo fundamental lo establece Jasper en las siguientes breves palabras: la esencia del hombre deviene consciente de sí misma solo en las situaciones extremas. Por esta razón, no intenté evitar las más extremas. Este fue uno de los motivos para que eligiese la medicina y la psiquiatría: llegar a conocer los límites de la potencialidad humana, a aprender la significación de lo que en público queda enseguida velado y oculto. Pese a mis amados padres, hermana y amigos, me consumía el ansia de un tipo de comunicación que iría más allá de todo tipo de malentendido, más allá de todo lo temporal, más allá de todos los límites, de todo lo demasiado evidente por sí mismo. La respuesta de la polarización. El reto de la separación, que es del desvalimiento, la soledad y el miedo a la muerte, tiene muchas respuestas posibles, algunas de las cuales son sumamente sutiles, pero en este capítulo generalizador me gustaría ser útilmente esquemático y expresar las respuestas de los filósofos en términos de polaridad. Mi justificación es que cada filósofo tiende a expresar por una parte sus temores y frustraciones y por otra sus defensas contra ellos. La idea de las experiencias de separación y las respuestas a ellas puede ser demasiado restrictiva para expresar totalmente la polaridad. La polaridad sugiere el concepto de ambigüedad, que significa afirmación y negación simultáneas e inseparables, y de sadomasoquismo, que significa identificación simultánea con el que inflige el dolor y su víctima. He empleado estos conceptos sin intentar afirmarlos o analizarlos con precisión, del mismo modo casi intuitivo en que he empleado otros conceptos psicológicos. Por supuesto, el sadomasoquismo es una forma de ambigüedad,
y de nuestro grupo de filósofos evidentemente característico en grado sumo de Pascal, Rousseau, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein y Sartre. En cada uno de estos, con la excepción de Wittgenstein, el sadomasoquismo personal es también percibido inmediatamente en su filosofía. A veces adopta la forma que he llamado tartamudeante, es decir, filósofos tales como Pascal, Kierkegaard, Nietzsche y Wittgenstein tienden a escribir en aforismos, notas o fragmentos, como si el esfuerzo por expresarse coherentemente no pudiera resistir a sus poderosos impulsos contrarios, pero llega a la expresión más natural en la espasmódica escritura que se asemeja a un diálogo de ellos en permanente disputa. Pese a la afinidad entre la ambigüedad o el sadomasoquismo y la polarización, en este momento preciso no quiero entrar en ninguna sutileza ni conceptual ni psicológica, sino solo afirmar tan puntual y brevemente como me sea posible que cada uno de los filósofos de la lista de 22 estaba a favor y en contra. En otras palabras, intentaré afirmar la distinción entre el bien y el mal o la distinción paralela entre lo real y lo irreal. Subyacente a la polaridad de cada filósofo, ni qué decir tiene que pueden darse otras formulaciones acaso más convincentes de cada una de las polarizaciones. El mundo de Montaigne, que es el primero que aparece, es el mundo del yo, o de cualquier cosa asimilada o justificada de pertenecer a él, porque a fin de cuentas solo el yo puede identificarse con él. El antimundo o no mundo de Montaigne es el de los demás. Para él, el yo es, en último término, bueno, mientras que lo otro es no malo, sino indiferente. Hobbes tiene un mundo de seguridad y lógica, como contra el miedo y el caos. No tiene nada que temer salvo el miedo y a los seres humanos, pero ambos elementos, siente, pueden ser devastadores. El mundo de Descartes es el mundo de la seguridad metódica y la salud alcanzada por su medio, como contra la falta de método, el extravío y la enfermedad. El mundo de Pascal es el de la fe protectora y la subjetividad como contra la incredulidad y la objetividad. El mundo de Spinoza es el del amor eterno, impersonal, como contra la inseguridad, la emotividad y el dolor. El de Locke es el mundo del médico experimental que anatomiza el proceso de conocimiento y se anticipa al exceso y al fanatismo. Leibniz hace un mundo de unidades autosuficientes, lógica y armoniosamente relacionadas, como contra la mera dependencia y contra la ilógica, ninguna de las cuales le permite a la razón proteger o armonizar para justificar todo lo que existe. Berkeley ve o construye un mundo en el que Dios, las ideas y el bien lo gobiernan todo, en oposición al ateísmo, la materia y el mal. Voltaire vive la distinción entre el bien, que es tolerante, y el mal, que es fanático. Hume ve un mundo de experiencias unitarias discontinuas asociadas por un yo dudosa o misteriosamente singular, y que ha de entenderse, por tanto, por las leyes de asociación y por la naturaleza del yo. El de Rousseau es un mundo de naturalidad, apertura e inocencia, como contra la artificialidad, la ocultación y la culpa. Kant, siendo uno de los semimundos lógico y científico pero irreal, y el otro no lógico, no científico pero real. Hegel construye su mundo en lo inteligible, que está estructurado dialécticamente y es real, y lo inteligible, que es caótico e irreal. Schopenhauer encuentra o construye un mundo en el que lo asexuado, primordialmente materno y nirvánico, se distingue de lo sexualmente angustiado, cruelmente maternal y dolorosamente arduo. Mill quiere un mundo en el que lo calculable a pagar en monedas de placer y dolor se gasta en libertad y se opone victoriosamente a todo lo que es incalculable, arbitrario y esclavizador. Kierkegaard divide el mundo en todo lo que es bueno, sufre justamente y es justamente paradójico, y todo lo que es malo, mercenario, autosatisfecho y meramente racional. James establece una zona en el mundo para los de tierno espíritu, que no pueden vivir sin protección maternal, mientras que la otra zona, en la que los de espíritu duro viven, es fría, hostil y para él y sus semejantes inhabitable. El mundo de Nietzsche se le hace soportable por la alegría de los valores creadores y los aforismos en que estos se establecen, pero es difícil por la estrechez de la mente sádica, la autofrustración y la oposición a todo tipo de grandeza. En el mundo de Santayana, la percepción pasiva de las esencias se opone a la literalidad cruda o dogmática y al dolor sin refinar.
El mundo de Russell, al menos en su aspecto moral, está habitado por hombres buenos y racionales, lógicos, místicos, capaces de ir más allá de sí mismos y que tratan de superar todo lo que o a todo el que sea irracional, aferrado a la tradición o cruel. Wittgenstein, en su mundo, contrasta claramente los particulares percibidos, los valores intuidos y la claridad y salud filosóficas con la mala percepción convencional, los valores tentativamente razonados y la falta de claridad y la enfermedad filosófica. Sartre crea un mundo de ser que está lleno y de nada, o de deseo incumplido que está vacío, y en el mundo de la nada distingue entre la autenticidad que es autocognoscente y dolorosa y la inautenticidad que no es ninguna de las dos cosas, al menos simplemente. En cada uno de los filósofos arriba mencionados, el bien y lo sustancial están, en mi opinión, en conflicto con el mal y lo insustancial o ilusorio, con las excepciones de Pascal, Kierkegaard y parcial y ambiguamente Nietzsche. Cada uno de los filósofos pone a la razón en la lista de lo bueno y sustancial. La razón es normalmente la salvación del filósofo, pues al hacer las cosas inteligibles las ha asimilado y las ha hecho inocuas. Pero el filósofo no está siempre en lo cierto, y sin duda no siempre vence ni siquiera a sus propios ojos, pues la realidad es difícil de aprender y de conceptualizar, mucho menos de cambiar y dominar, y la misma experiencia de la separación propiciatoria de que se convierte en un filósofo a fin de salvarse a sí mismo sigue perturbándole. No pueden separarse completamente el vencedor y el vencido. Las generalizaciones aproximativamente empíricas con que comencé este capítulo han llevado a una extensa discusión sobre los retos emocionales y, por tanto, también intelectuales que afronta el filósofo. El más notable de estos retos es el que plantea la muerte. Como la del teólogo, la respuesta del filósofo al reto tiende a polarizarse entre el bien y el mal, lo real y lo irreal, y menos teológicamente lo racional y lo irracional. He hecho una casi intolerable reducción de la polaridad de cada uno de los filósofos a una frase o dos. Espero que les estén gustando las lecturas que les he estado compartiendo de este libro, Los filósofos y sus vidas, para una historia psicológica de la filosofía. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.